El Evangelio de este domingo es conocido comúnmente como la parábola del sembrador. A diferencia de otras parábolas, en esta el Señor no solo que la predicó, sino que Él mismo se encargó de explicarla. La semilla que el sembrador arroja es la palabra de Dios. El sembrador es el mismo Cristo, el divino sembrador, la palabra eterna del Padre. Y los distintos terrenos donde caen esas semillas son las almas de los hombres, las distintas disposiciones con que el hombre acepta la palabra de Dios. Acá el Señor se refiere a 3 clases de terrenos malos y 3 clases de terrenos buenos. En los primeros, la semilla no produce fruto, en los segundos, sí. Primero, dice Jesús, la semilla que cae en el camino. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Y explica Jesús que cuando alguien oye la palabra de Dios y no la comprende, vienen los pájaros, es decir, dice él, el maligno, y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Se trata aquí de ese impedimento, de ese óbice, de ese obstáculo que el hombre pone, en este caso, en su inteligencia, en su entendimiento, porque dice Cristo que no comprenden la palabra, no la comprenden, esa palabra cae en un terreno que le impide todo tipo de reflexión. Dice Santo Tomás de Aquino que son almas que se abren a toda clase de pensamientos, sean buenos o malos, da lo mismo. Y entonces son almas que quedan intelectualmente, digamos, incapacitadas para comprender la palabra de Dios. Es el caso de los hombres superficiales, almas disipadas, indiferentes, perezosas ante las cosas de Dios, almas que están abiertas y expuestas a todo tipo de peligros, de personas, de lugares, de lecturas, de situaciones. Es el caso del frívolo, donde se ve una chatura espiritual. Nunca allí podrá germinar la palabra de Dios. Nunca allí podrá prender seriamente y echar raíces y fructificar la fe. Porque la fe pertenece al terreno de lo serio, de lo más serio que tenemos. Y menciono la gravedad que tiene, por ejemplo, ciertas misas en su modo de celebrar de parte del sacerdote, por los gestos que se salen de la rúbrica, por los cantos que se eligen, por la participación de la gente, por los instrumentos musicales, por los textos no siempre adecuados o aprobados por la Iglesia, con la excusa de hacer una misa más atractiva, una misa no aburrida, una misa más atrayente. Lo que se está haciendo es, en primer lugar, y esto es lo más grave, una ofensa grave a Dios, porque se está profanando lo sagrado. Se está profanando lo más sagrado que tenemos, que es el culto. Se está trivializando, se está banalizando lo sobrenatural. La misa no debe ser ni aburrida ni divertida, no debe ser ni larga ni corta, no debe ser ni entretenida ni... La misa debe ser la misa, es decir, el culto que Cristo instituyó para gloria del Padre. Como nos enseña el Catecismo, es la
el sacrificio de la cruz que se perpetúa en nuestros altares, y así será hasta el fin del mundo. Cuando con la excusa de hacerla más atractiva se banaliza la misa, se está perdiendo de vista, en primer lugar, que se está ofendiendo gravemente a Dios, porque se está profanando el culto. Y esto digo lo más grave. Pero además, se está insultando la inteligencia de la gente, se la está mutilando, se le está cercenando, cerrando el entendimiento, precisamente para que la fe no prenda. Porque ahí la gente se acostumbra a que la misa, bueno, no le encuentro diferencia esencial entre la misa, ir a la misa y ir a un parque de diversiones. No encuentro una diferencia esencial entre el templo católico y un pelotero. No encuentro diferencia esencial entre ir al sacrificio de la cruz y juntarme en una kermés. Todo me tiene que divertir, todo tiene que ser. Eso es grave. Y también es grave cuando esto se aplica en el caso de los niños. No solamente en la misa, fuera de la misa. Hoy se ha puesto muy de moda, desgraciadamente, encuentros infantiles donde, por hacerles, entre comillas, atractivo el Evangelio y la persona de Cristo, se la banaliza a la persona de Cristo de tal manera que al niño le queda en su alma la imagen del payaso Plin Plin o de Piñón Fijo o de cualquier animador de eventos, menos de la persona divina del Verbo que se hace hombre por nuestro amor. Y entonces hay representaciones con marionetas, hay cantos estúpidos, letras triviales, encuentros intrascendentes, donde ese chico se lo está mutilando en la fe. No podemos pretender que ese niño, cuando crezca, la fe eche profundas raíces en su alma, porque de niños se los está acostumbrando de que no hay una visión sobrenatural, de que no hay una trascendencia, un ser trascendente ante el cual me debo arrodillar y al cual debo adorar. Las aves del cielo, dice Cristo, que es el maligno, el demonio, aprovecha estas situaciones, aprovecha la falta de interés, aprovecha ese embotamiento de la inteligencia y se lleva la semilla. El segundo caso es la semilla que cae en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y entonces, dice Jesús, esas semillas brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero en cuanto salió el sol, esas semillas se quemaron y por no tener raíz se secaron. Es el hombre que al escuchar la palabra la acepta, dice Jesús, enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto viene una tribulación o una persecución a causa de esa palabra, esas almas sucumben, dice Cristo. Si el primer obstáculo, veíamos en el primer caso, era un entendimiento disipado, una especie de superficialidad en la inteligencia, aquí el obstáculo está más bien en la voluntad. Hay una voluntad inconstante, una voluntad débil frente a las dificultades. Si el primero era el caso del frívolo, este es el caso del flojo. Los primeros no querían escuchar la palabra, no les importa la palabra de Dios, les importa otras cosas terrenas. Estos segundos sí la quieren escuchar, dice Cristo, y la reciben incluso con alegría. Les gusta, se deleitan, pero no pasa al campo de la voluntad. Es puro sentimiento, es pura veleidad. Y entonces cuando aparecen las dificultades, las tribulaciones, al no tener paciencia, a no tener coraje, a no tener fortaleza, esa semilla perece, esas almas sucumben. Dice Cristo, cuando sale el sol, las semillas se quemaron. El sol viene a simbolizar el ardor de la tribulación. Al comienzo son almas que le dicen a Dios que sí, y se lo dicen con entusiasmo, pero ante las dificultades, ante la persecución, ante las burlas que un cristiano naturalmente tiene que soportar en el mundo, y abandonan todo y esa semilla se pierde. Y el tercer caso es la semilla que cae entre espinas. Dice Cristo, otras cayeron entre espinas y estas al crecer ahogaron la semilla. Es el hombre que escucha la palabra,
pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. También en este caso esa semilla prende, pero seamos realistas, no nos engañemos, la palabra de Dios es incompatible con el espíritu del mundo. Por más que se trate un cristianismo más mundano, un mundanismo más cristiano, son incompatibles. La semilla no puede germinar porque esas almas no se preocupan de arrancar las espinas del alma, las espinas del corazón. ¿Cuáles son esas espinas? Las pasiones, el afán desmedido de honores aquí en la tierra, el ansia de poseer cada vez más y más, la búsqueda de placeres. En esos casos la semilla se ve sofocada. El Señor compara las pasiones con las espinas, esas pasiones que punzan el alma y la van mutilando y haciéndola impotente e incapaz para que la semilla de la palabra de Dios y la fe echen raíces profundas en el alma y puedan dar frutos. Y el Señor hace particular referencia a la seducción de las riquezas. ¿Por qué? No porque las riquezas sean malas en sí mismas, sino porque conociendo nuestra naturaleza herida, fácilmente esas riquezas echan raíces en el alma. Y al echar raíces en el alma, embotan el alma y hacen incapaz a la semilla que sea ella la que eche raíces para poder dar frutos. Los ojos de esas almas están tan fijos, tan atentos en las cosas de la tierra, que es imposible levantarlos a Dios para que la semilla dé mucho fruto. Y por último, dice Jesús, la semilla que cae en buena tierra. Y así como hay tres clases de tierras malas, la que cae en el camino, la que cae en terreno pedregoso y la que cae entre espinas, aquí en la tierra fértil, dice Cristo, hay almas en donde esa semilla produce el 100%, otras producen el 60% y otras el 30%. Son las almas en donde esa siembra de Dios es verdaderamente eficaz. Son aquellos que desean la palabra de Dios, que la escuchan no solamente con alegría en un primer momento, sino que se preparan para recibirla. Y luego de haberla recibido, la meditan, la saborean, la desgustan y dejan que esa semilla eche raíces. La hacen carne en sus vidas. Y entonces esa semilla después se ve traducida en frutos. Son almas que producen frutos de santidad. Son almas en donde la siembra de Dios es fructífera. Ahí, en el caso del 100%, la fidelidad, la respuesta del alma a Dios es total, es total. Es lo que ha pasado con los santos, por ejemplo. Es de notar que acá los distintos efectos que produce la semilla no es por defecto de la semilla. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo. ¿Y por qué en algunos no producen frutos y en otros producen frutos pero más o menos? La diferencia no está en la semilla ni en el sembrador, está en el terreno, está en la disposición que el alma del cristiano tiene para que Dios haga su obra en nosotros. Decíamos que podemos pensar en el ejemplo de los santos, donde de tal manera prepararon su alma como tierra fértil que esa semilla dio como fruto el 100%. Y pensemos para terminar en el ejemplo de la Virgen. Hoy que es el día de la Virgen del Carmen. Fue la tierra más limpia, más pura de obstáculos, más predispuesta a la fecundidad. Ella le ofrece a Dios la matriz de su tierra fértil. Hágase en mí según tu palabra. Y nadie como ella recibió en su alma la semilla de la palabra. Esa semilla de Dios penetró primero espiritualmente en su alma y luego penetró hasta físicamente en su cuerpo, cuando el Verbo de Dios se hizo carne en su seno purísimo. Por eso en este su día pidámosle a ella que nuestra alma
sea tierra fértil, sea tierra capaz de fructificar en obras de verdad, de amor y de santidad. Que así sea.